El tema a ver ahora es voz activa y voz pasiva en presente simple. La voz activa no es ningún problema porque es la manera en que normalmente hablamos. Es el sujeto más el verbo en presente más el objeto. El ejemplo es people cut down trees. En este el sujeto es people, mi verbo en presente es cut down y el objeto es trees. Para la voz pasiva necesitamos un cambio de lugares. El objeto se encuentra ahora al principio. Va seguido del verbo to be. Recuerda que se conjuga is, are o am, depende de qué estemos hablando o de quién. El verbo en pasado participio más el sujeto que ahora se encuentra al final. Mi ejemplo quedaría ahora así. Trees, que es el objeto, verbo to be, que sería are, verbo en pasado, cut down, más el sujeto, que es by people. Trees are cut down by people. Resumiendo, la voz activa es el sujeto más el verbo en presente más el objeto. Y la voz pasiva es el objeto más el verbo to be más el verbo en pasado participio más el sujeto. Los ejemplos que vimos fue people cut down trees para la voz activa y trees are cut down by people para la voz pasiva. Un ejemplo más. The girls can play handball es voz activa. ¿Cómo quedaría en voz pasiva? Handball can be played. Acuérdate del cambio de lugar. En pasado, voz activa y voz pasiva es muy similar. Para la voz activa tenemos el sujeto más el verbo, pero ahora en pasado, más el objeto. Mi ejemplo es Chinese invented the compass. El sujeto es Chinese, mi verbo en pasado invented y el objeto es the compass. ¿Qué pasa con la voz pasiva? Bueno, es muy similar. Tenemos el objeto al principio, seguido por el verbo be, pero ahora como was y were en pasado. Y el verbo en pasado participio más un sujeto. Es decir, mi objeto es the compass. Verbo be en pasado, was. Mi verbo en pasado participio, invented. Y mi sujeto, by Chinese. Resumiendo, mi voz activa es sujeto más verbo en pasado más objeto. Y mi voz pasiva es objeto más verbo be en pasado, was o were, más verbo en pasado participio más sujeto. El ejemplo ahora es Incas discovered potatoes para la voz activa. Y para la voz pasiva, potatoes were discovered by Incas. Un ejemplo más, tendríamos Levi Strauss invented the blue jeans. Eso es en voz activa. Mi voz pasiva, acuérdate del cambio de lugar, ahora tenemos the blue jeans were invented. ¿Quedó claro? Esperemos que sí. Si no, me preguntas al rato.